Juan 3:16, voy a leer del 16 al 21. Hago una pausa y empezamos a analizar este texto. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los textos más famosos que se encuentran en la Biblia está esto, está el Salmo 23, está Primera de Crónicas 7:14, de donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que sería Romanos 5:8. Hay textos que son pilares en cualquier enseñanza, que si no existe, si no se dan en esas iglesias, o se dan, no sé qué estarán dando, porque son básicos. Este es uno de esos. Este es un texto básico. Este texto, que es básico, nos dice a nosotros, y la gente por lo general utiliza solamente esta primera sección: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese espacio es el que se toma y se muestra como que Dios ama a todo el mundo, y por tal razón todo el mundo se va a salvar. Esto no es lo que dice el texto, y tenemos que conectar a la conversación que Jesús viene teniendo y a la conversación que Jesús continúa hacia adelante. Cuando el Señor viene y dice: porque de tal manera, este porque nos conecta a lo que viene hablando hacia atrás. Por lo tanto, yo debo de regresarme a ver esa conversación hasta ver esta conclusión que Él está dando en este porque. Primero, porque está diciendo que es continuidad de conversación, y segundo, porque está dando una dimensión del amor del Señor. Pero no está diciendo que ama a todo el mundo y por tanto todo el mundo se va a salvar, porque en el siguiente verso nos dice a nosotros que el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, está hablando de dos grupos de personas: unos que se van a salvar y otros que no se van a salvar. Pero no es alrededor de esto que vamos nosotros a conversar, sino vamos a conversar alrededor de la interlocución que está teniendo nuestro Señor con Nicodemo, porque es a Nicodemo a quien le está diciendo esto. Primero, para poder ver todo esto y desarrollar este espacio que acabo de leer, nos vamos a regresar al verso 1 de Juan 3. Juan 3, verso 1. Y empiezo a desarrollar, ahora sí, verso por verso, palabra por palabra, la explicación para introducir a Juan 3:16. Porque de tal manera inicia en el verso 1 del capítulo 3. O sea, esa conversación con Nicodemo, al cual se le llama, muchos le han llamado diálogo de medianoche, porque fue durante la noche que se dio esta conversación. Para poder empezar a hablar de esto, quiero separar un poquito cómo se cuentan las horas en el hebraísmo, que básicamente, más que el hebraísmo, son horas romanas. El día, como se conoce, de 12 horas, el día inicia a las 6 de la mañana. Una vez que sale la luz en la mañana, inicia el día. El día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde, caído el sol, a las 6 de la mañana, eso se conoce como la noche. Así es como lo conocen ellos. Por lo tanto, para efecto nuestro, el día nuestro cambia a las 12 de la noche. El día de ellos no cambia a las 12 de la noche. El día de ellos cambia a las 6 de la tarde. Una vez caído el sol, inicia el otro día. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque esto nos va a dar luz a muchos textos a la hora que nosotros leemos, como el hecho de que el Señor haya muerto entre las dos tardes. Para yo poder entender que murió entre las dos tardes, tengo que hacer la división del día. El día, como les dije, empieza a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana a las 9 de la mañana se le conoce como la mañana. Así es como se le conoce a él, como la mañana.
y se le conoce como la hora sexta a la hora novena. Después, de las 6 de la mañana a las 12 del día, todo eso en conjunto es la mañana del día. Quédense con esta parte. La mañana del día, 6 de la mañana a 12 del día. De las 12 del día a las 3 de la tarde se conoce como la tarde de la mañana. Ve qué interesante. La tarde de la mañana. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde se conoce como la tarde. Ok, dividamos en tres secciones. Mañana, que son las primeras 6 horas. De las 12 del día a las 3 de la tarde se conoce como la tarde de la mañana. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde se conoce como la tarde. Ese es el día. Cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que el sacrificio se tenía que hacer entre las dos tardes. Si usted analiza el sacrificio de nuestro Señor, que es entre las dos tardes, significa que Él murió entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Porque Él murió a la caída del sol. Ahí fue donde Él fue sacrificado y tenían que bajarlo rápido, antes que oscureciera totalmente. ¿Por qué? Porque tenían que bajarlo, porque si no, no lo hubieran podido bajar al día siguiente porque era día de reposo. Entonces lo bajaron rápido antes de que oscureciera y se lo llevaron. Ok, tenemos eso. Ahora vamos a dividir lo que es la noche. La noche recuerde que empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La noche se divide, espérese para recibir a Ania. Listo, ya la recibimos. La noche se divide en vigilias. Así que de las 6 de la tarde a las 9 de la noche se conoce como la primera vigilia de la noche. De las 9 de la noche a las 12 de la noche se conoce como la segunda vigilia de la noche. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana se conoce como la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana se conoce como la cuarta vigilia. Cuando usted escucha que el Señor en la cuarta vigilia era que oraba, Él oraba de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es cuando la mayor fuerza demoníaca se está dando. O sea, cuando la mayoría de los robos se dan, cuando la mayoría de los asesinatos se dan alrededor del mundo, se dan en ese horario, es donde el demonio tiene mayor, no fuerza, sino mayor actividad, porque es cuando el sueño está más profundo. Entonces, cuando el sueño está más profundo es cuando se ataca. Por eso el orar, y ustedes me dicen, pero me va a hablar de Juan 3:16, pero es que necesito ubicar por la razón a la hora que se dio esta conversación. Cuando el Señor viene y nos enseña a nosotros que Él oraba de 3 de la mañana a 6 de la mañana, es básicamente lo que Él espera que usted y yo hagamos también en nuestra vida diaria. Que nos levantemos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana a orar. 2:30, 3. Y si usted no se levanta, el Señor lo levanta. Casi siempre pasa eso. El Señor lo levanta a orar en ese horario porque es el horario de más actividad demoníaca, como les digo. Entonces, así está dividido el día, así está dividido la noche. Ahora me voy al texto, vamos a ir leyendo y ustedes ya tienen un conocimiento de cómo se divide el día y que el Señor murió entre las dos tardes. Al finalizar la tarde o al finalizar antes de cambiar el día, ahí fue donde Él murió. Me voy a el capítulo 1 el capítulo 3, verso 1 de Juan. Dice, había un hombre de los fariseos. Vamos a detenernos en esta palabra fariseos y voy a explicarles un poco de algo. Cuando Juan explica y habla de los fariseos, Juan era amigo de los fariseos. De hecho, es muy probable que Juan fuera muy cercano al sumo sacerdote. ¿Por qué sabemos que Juan era cercano al sumo sacerdote? Porque cuando al Señor lo están haciendo un juicio, cuando el Señor está delante de Anás y Caifás, ahí no podía entrar nadie que no fuera autorizado por el sumo sacerdote. Y usted y yo vemos a Pedro en el patio de la casa de Anás y de Caifás. Y Pedro está en el patio de la casa de Anás y Caifás porque Juan fue el que pidió la autorización para que Pedro entrara. Porque Juan conocía a estas personas, tenía algún tipo de cercanía y por eso Juan maneja al dedillo todos estos acontecimientos. Esto es muy importante. Pero cuando a Juan hace una mención de los fariseos, él indiferentemente les menciona sea saduceo o sea fariseo. Yo debo de saber cómo era la teología farisea para poder diferenciarlo de los saduceos. Los saduceos y los fariseos siempre estaban en confrontación. Los fariseos fueron eh, instalados en el año 175 antes de Jesucristo.
Una vez que los macabeos toman la posición de ganar el templo, y en esa guerra de 33 años, ellos dicen, bueno, tenemos que instalar la ley de Jehová, tenemos que instalar todo lo que los griegos no nos habían permitido a través de Antíoco Epifano. Entonces nacen los fariseos, y los fariseos significan guardadores de la Torá o guardadores de la ley. Ellos nacieron con la intención de guardar la ley y de enseñarle a las personas la ley de la manera correcta. En el año 175 a.C. En el año 165, los fariseos le dicen a los macabeos que no pueden estar reinando porque ellos no son del linaje de David. Ellos deben de entregar eso a alguien del linaje de David. Entonces los macabeos dicen, pero ¿cómo es que nosotros vamos a entregar el reino si nosotros peleamos por esto? O sea, nosotros somos los que ganamos la batalla, nosotros peleamos por esto. Entonces los fariseos le dicen, no, tiene que ser de la casa de Judá, tiene que ser de la línea davídica. Si no es de la línea davídica, ustedes no pueden gobernar. Y los saduceos se inventaron algo y dijeron, aquí lo arreglamos fácil. Nosotros vamos a nombrar dentro del Sanedrín, nosotros vamos a nombrar a nuestros sacerdotes. Y salen los saduceos, nacen los saduceos que son instalados para que los dejan como mayoría para votación y nacen de la clase rica. Los saduceos básicamente no eran personas con conocimientos amplios en cuanto era la Torá, pero eran personas ricas que se introdujeron. Ese fue el sincretismo que se dio entre los ricachones que entraron a gobernar dentro del Sanedrín. Entonces, una vez que los saduceos toman posición en el Sanedrín, los saduceos dicen, bueno, no hay ningún problema, los macabeos pueden ser los reyes aquí, no nos importa lo que digan los fariseos, y ahí empieza un encuentro, un choque. La Pascua farisea iniciaba de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro. Así iniciaba, se contaban los días fariseos. Los días saduceos se contaban de las 6 de la mañana de un día a las 6 de la mañana del otro. Por lo tanto, Jesús fue arrestado durante una Pascua farisea y fue asesinado durante una Pascua saducea. De una Pascua farisea, fue arrestado. Cuando el Señor viene y celebra la cena del Señor, que es los panes sin levadura, está celebrando la cena del Señor en el tiempo del conteo saduceo y muere al día siguiente en el conteo fariseo. Y usted me pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque son 2 días que duró esa Pascua. La noche anterior, que Jesús estaba celebrando la cena, los panes sin levadura, y muere al día siguiente, entre las 2 tardes, cuando el Señor viene y es crucificado. Esos 2 días están contemplados en Josué, cuando Josué viene y ora y se detiene el sol por 2 días y se conoce como el día largo. ¿Por qué se conoce como el día largo? Porque contempla 2 días para hacer una fiesta de 48 horas, que lo vimos en Tabernáculos, de manera que incluye a toda la humanidad. Cuando digo incluye a toda la humanidad, lo incluye entre las fiestas. De ahí que ustedes ven que en Levítico capítulo 23 se da un mandamiento de celebrar el día de reposo en el Shabbat, séptimo día, que sería para efectos nuestros el sábado. Y en el capítulo 23 más adelante dice que después del día de reposo se presentarán las gavillas delante del altar a través del sumo sacerdote para ser aceptos delante de Dios, que eso sería domingo. Entonces ahí están abarcadas las dos figuras, cristianismo y judaísmo, abarcadas dentro de la adoración al Señor, ambas. Esto se los digo rápidamente, después lo repasan para que vean todo lo que está pasando. ¿Por qué les hablo del saduceo? Porque el saduceo, debido a que no eran religiosos como el fariseo, ellos tenían su propia interpretación de la Torá. Entonces ellos consideraban que la Torá era literal, y mientras el fariseo consideraba que la Torá son figuras. Para eso, entonces, cuando el saduceo leía que del polvo eres y al polvo serás tornado, ellos decían, aquí se acabó todo. Ellos no creían en la resurrección, totalmente no creían en la resurrección. El fariseo sí creía en la resurrección porque hablaba o entendía acerca de las figuras bíblicas o de las figuras de la Torá. Ese era el pleito que se tenían. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque vea lo que dice, había un hombre de los fariseos. Ahora usted me dice, ¿para qué me explicó todo eso? Porque este hombre de los fariseos no era fariseo, era saduceo. Y ahora lo vamos a ver por qué. Recuerde que el saduceo cree en la literalidad de la Biblia, ¿verdad? Cree en la literalidad de la Torá, básicamente, no de la Biblia, de las Escrituras. Se llamaba Nicodemo. Apenas vamos por la mitad del primer verso y ya se nos ha ido como 10 minutos en esto, ¿verdad? Nicodemo. Nicodemo se divide en dos palabras. Nikos,
demos. Nikos es victoria, Nikos es conquista. Yo no sé si ustedes tienen unas tenis que son Nike, esa es Nico, Nike, así es como se escribe en inglés, pero la palabra victoria es de donde sale la palabra para esas tenis, Nike. Y demos es techo, es casa, o es domo, o es pueblo. Por lo tanto, el nombre de Nicodemo era el que estaba en victoria por encima del pueblo, o sea, el que está en una posición de preeminencia por encima de los demás. Nicodemo dice un principal de los judíos. Cuando la palabra dice un principal de los judíos, un principal de los judíos significaba la persona que se hacía cargo de la administración financiera, de la administración de todos lo que eran los recursos de la sinagoga o del Sanedrín. Esa persona era la que se hacía cargo de eso. Una persona que tenía esa posición tenía que tener más de 50 años. Los sacerdotes eran escogidos a los 30 años y dejaban su función sacerdotal a los 50 años. Era un espacio de 30 años a 50 años. Después de los 50 años se ponían como administradores, como principales. En esa misma posición está aquel hombre que se llamaba Jairo, ¿se acuerdan? El que llegó donde Jesús y pidió por su hija, que era también un principal de la sinagoga. O sea, eran personas de prominencia, eran personas administradoras y eran personas que siempre estaban al frente de todo lo que era la parte, ¿cómo se llama? De las autoridades. Eran los más altos en ese momento. Entonces Nicodemo era un principal de entre los judíos y este vino, dice, de noche. Ahora saben que si aquí dice de noche, sabemos que es después de las 6 de la tarde. De noche. Vino de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. He escuchado algunas predicaciones que dicen que Nicodemo fue sarcástico con lo que dijo. O sea, que llegó de noche porque no quería que nadie lo viera, porque no querían que estuviera con Jesús. Y no es eso, no es cierto. O sea, la gente le ha puesto una connotación a los fariseos y a los saduceos como que siempre querían atacar a Jesús y no siempre. Cuando ellos querían atacar a Jesús, la palabra dice claramente querían ponerle trampa o querían ponerlo en tentación pero si no dice eso, el fariseo tenía una particularidad en cuanto a la enseñanza, se conocía como la simpleza de la enseñanza. La simpleza de la enseñanza consiste en que cuando se hace una pregunta no se da una respuesta para cerrar la conversación. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué hora es, pastor? Entonces yo les digo, son las 7:15 y se acabó nuestra conversación. Si ustedes le preguntan a un fariseo y quiere generar conversación, que genere sabiduría, y ustedes le dicen, ¿qué hora es? Él le preguntaría, ¿y qué hora cree usted que es? Entonces tal vez usted le diría, no sé, es que está oscuro. ¿Qué horas podrían ser después de las 6 de la tarde? Y empezaba en eso, esa conversación que parece una conversación tonta, pero lo que hacían ellos era sacar todo el conocimiento para hacer un intercambio de conocimiento. Por eso el hombre que conocía de la palabra se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le contesta de una manera en cuanto a la forma en que se enseñaba en ese momento. Y le dice, ¿qué está escrito en la Biblia y qué está escrito en la Escritura y cómo lo interpretas? Ve, no le da una respuesta, le hace pregunta con pregunta y así usted lo va a ver en los evangelios, cómo la simpleza de la enseñanza se manejaba. Entonces, cuando este hombre viene y se acerca a él de noche, no es ni que está siendo sarcástico con lo que está preguntando, ni tampoco que está tratando de burlarse de él, no, para nada. Es un hombre que genuinamente él quería ir a aprender de Jesús. Lo está haciendo de noche por esta razón, porque de noche casi no salía gente. Entonces, como hay un conflicto en el Sanedrín de si creíamos en Jesús o no creíamos en Jesús, había un grupo de personas que sí creían en Jesús, de todos los que hubiesen votado por él, son los que reúnen, por cierto, en horas de noche para sacrificar al Señor, para poder condenarlo, porque solo se acercaba a un grupo de personas. Bueno, este hombre sale porque para el judaísmo o para el hebreo, para el judío, salir de noche era algo malo, algo que se viene arrastrando desde el tiempo que salieron de Egipto. Ellos salieron, acuérdese que pusieron sangre en el dintel y en las puertas, ¿verdad? En los postes,
pusieron sangre para que cuando el destructor pasara a la medianoche no matara a los primogénitos. Eso estaba grabado en la mente de ellos y hasta la fecha está grabado. Entonces ellos dormían con las luces encendidas y no salían en las noches. Entonces este sacerdote sale en la noche porque hay menos posibilidades de que lo descubran, no porque tuvieran miedo a Jesús, sino porque tenía miedo a los judíos que estaban en contra de Jesús, a esos. Entonces dice, Nicodemo vino a Jesús de noche, sabemos ya que es después de las 6 de la tarde, y le dijo, Rabí, aquí hay algo importante, lo está reconociendo como maestro. Rabí es maestro, maestro. Sabemos, esto es importante, él no está diciendo sé, sabemos, es plural, o sea, va representando a un grupo de personas y como es un principal de la sinagoga, como es una persona que está en esa estatura en cuanto a autoridad, significa que está representando a otros sacerdotes. Que has venido de Dios como maestro. Vea qué interesante. Hay un reconocimiento de que Jesús está enseñando. Porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que hay aquí? Reconocimiento. Aquí no hay sarcasmo. Aquí no está tratando de ofender al Señor. Aquí hay reconocimiento de lo que el Señor hace. Y viene Jesús y entra en la conversación de medianoche y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vea qué interesante, o sea, que como que usted le pregunta por gimnasia y sale con magnesia. Como que usted le dice, ¿cómo hacemos una torta de huevo? Y él le dice, ¿cómo hacer un picadillo de papa? O sea, como que no calza una cosa con la otra. Porque él está diciendo, sabemos que lo que tú haces lo haces porque viene de Dios. Si no, no fuera así. Y el Señor le dice, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es que el Señor tiró antojadizamente una respuesta, no. Sino que el Señor le está diciendo, ustedes no me van a entender, ustedes no me pueden reconocer, ustedes no me pueden identificar si Dios no se los enseña. O sea, necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es ocularmente experimentar a él mismo, porque recuerde que Jesús inicia su ministerio diciendo que el reino de Dios se ha acercado y aquí con ustedes el reino de Dios. El reino de Dios es él mismo. El reino de Dios es el tipo de gobierno, el reino de Dios es cómo Dios quiere ser agradado, cómo quiere ser adorado. Entonces él le dice, sabemos que usted hace todas esas señales. Y viene de Dios, él dice, no me están reconociendo, o sea, no. Ustedes solo están viendo las señales. Y ustedes no van a poder ver más allá de esto a menos que nazca de nuevo. Y Nicodemo le dice, escuche, aquí es donde Nicodemo nos enseña que él es saduceo y no es fariseo. ¿Se acuerdan lo que les dije del saduceo? El saduceo conoce la literalidad de la Biblia. Si el polvo eres, al polvo serás tornado. El Señor le dice, tiene que nacer de nuevo. Entonces él como saduceo dice, no, pero esto no lo entiendo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Él no se está burlando de Jesús. Este es un saduceo hablando. Es un saduceo, bajo su teología saducea, hablando con un rabino y le pregunta con preguntas. Porque ahí está el intercambio de la sabiduría. Ve qué hermoso cómo está este texto de bellísimo lo que uno aprende cuando estudia correctamente. Él le dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo entra en esa conversación de sabiduría. Entra, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora escuche, responde Jesús, verso 5. De cierto os digo. Este de cierto os digo, usted lo va a encontrar por muchas partes. En el hebraísmo no existen los superlativos. O sea, cuando se va a decir algo que es un superlativo en hebraísmo, se repite dos, se repite tres veces o se repite varias veces. Cuando usted escucha que en el libro de Isaías, en el capítulo 6, dice, santo, santo, santo es el Señor, algunas personas dicen que era santo por el Padre, santo por el Hijo y santo por el Espíritu Santo. Eso es una idea muy grecorromana, eso es una idea muy católica. Cuando él dice santo, 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 él está estableciendo un superlativo. Él está diciendo santísimo es Jehová. O sea, no es tres veces santo por las tres personas, sino que él es santísimo. Entonces, cuando él dice de cierto os digo, lo que él está diciendo, lo que le estoy diciendo es ciertísimo. O sea, es algo que es tan veraz que lo voy a decir de una manera como superlativo.
Entonces dice, de cierto os digo, acuérdese lo que acaba de decir, ahora lo reafirma, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pausa aquí para explicarles esto. Perdone que no los deje participar, pero necesito desarrollar toda la idea hasta llegar a Juan 3:16 y terminar en el 21, para que ustedes tengan toda la idea completa y lo repasen. Lo que está diciendo él es que no se puede, que no, el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando que no naciere de juicio, escuche, esa es agua, es juicio, y del Espíritu de conversión o transformación. Lo voy a explicar de esta manera. El agua es lo que representa siempre es limpieza, limpieza en el tabernáculo, limpieza en todas partes, eso limpieza en cuanto a la santidad, pero también representa juicio. Eso lo vemos también nosotros en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando se desarrolla toda la historia de Noé. Hay un juicio para limpiar toda la tierra. Entonces, en ese juicio que se limpia toda la tierra, lo que el Señor dice, la única forma de nacer de nuevo es que haya un juicio. Y después el Espíritu viene y lo que hace es transformar a la persona. Debe haber juicio y transformación, o sea, debe haber juicio y regeneración. Voy a hacer una pausa en esto para explicar un poquito. Cuando más adelante en el 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, por lo general nosotros decimos erróneamente que el Señor salva al mundo por amor. Sí salva por amor, pero no solamente por amor. ¿Por qué? Porque debe existir un juicio para salvar a la persona, no solo es por amor. Porque si fuera por amor, solamente no se cumpliría la satisfacción de la justicia de Dios y la demanda de justicia de Dios. Por lo tanto, Dios salva en amor, pero en justicia. Aquí está agua y está espíritu. El espíritu representa el amor transformador y el agua representa el juicio. O sea, no es solo amor, es la demanda de justicia satisfecha en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordemos, no olvidemos, agua es juicio y espíritu es transformación. Si el hombre dice no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Escuche, antes le dijo, si usted se devuelve, en el verso 3 dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de observar, de reconocer lo que Dios hace. Si no hay un nuevo nacimiento, ellos no podían ver la obra de Él, no podían reconocer que Él era Dios, no podían reconocer que Él estaba trabajando alrededor de todo lo que es la voluntad de Dios. No se puede reconocer si Dios no lo enseña. O sea, ustedes no pueden reconocer si yo represento a Dios, o yo no puedo reconocer si ustedes no representan a Dios, si no es el Espíritu el que nos los revela. Porque nosotros solo a través del Espíritu podemos discernir los espíritus, sean buenos o sean malos. En este caso, ustedes pueden discernirme a mí si yo estoy representando al Señor o no, a través del Espíritu que mora en ustedes, que les da ese discernimiento, o al revés. Bueno, eso es ver el reino de Dios, eso es discernir, es poder saber de qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero en este caso él dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Entrar es ser parte. No solo discernir, sino ser parte, ser miembro de ese cuerpo, ser parte de la fusión con Jesucristo, el reino de Dios. Y explica en el verso 6, lo que es nacido de carne, en este caso carne se está hablando de humanidad. Cuando Pablo habla de carne, habla de pecado. Cuando Juan habla de carne, habla de humanidad, habla de la condición humana. Si Pablo viene y dice que nosotros tenemos que dejar la carne de lado en Efesios, está hablando de tenemos que dejar el pecado de lado. Pero cuando Juan habla que Dios se hizo carne, que el Señor se hizo carne y que nosotros somos nacidos de carne, está hablando de nuestra condición humana. Por lo tanto, debemos de separar la palabra según el intérprete, o mejor dicho, según el autor del texto, porque para uno es pecado y para el otro es humanidad. En este caso dice, lo que es nacido de la carne, o sea, de la humanidad, carne es. O sea, lo que es humano, humano es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Separa lo que es la parte humana de la parte del espíritu. Y si usted ve ahí espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Lo que nace del Espíritu Santo es espíritu, o reconoce lo espiritual. Por eso puede ver, por eso puede experimentar, y por eso puede entrar en el reino de Dios, porque ya es nacido de nuevo y tiene un espíritu que lo guía. No como las personas de afuera, que lo que ven en la palabra les es locura. No lo pueden comprender, no pueden oír la voz del Señor. Nosotros oímos la voz del Señor porque el Señor nos ha transformado.
Entonces continúa diciendo en el verso 7, recuerde que está hablando con Nicodemo, recuerde que es un fariseo que ya cumplió su tiempo de sacerdocio ministrante dentro del templo o dentro de la sinagoga donde él estuviera. Ahora está siendo un administrador de más alto nivel. O sea, ya es un sacerdote que forma sacerdotes, ya es un hombre con mucho más capacidad, con mucho más experiencia, que podía ejercer ese oficio entre los 50 hasta los 75 años. Entonces dice, no te maravilles que te dije, le está diciendo a él, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no tiene por qué sorprenderle lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué no debería sorprenderle lo que le estoy diciendo? Porque usted es un sacerdote. Usted debería entender lo que yo le estoy diciendo. Usted le está enseñando a la gente. Usted le muestra a la gente el camino al cielo. Usted le muestra a la gente el camino a Elohim. Usted les está enseñando quién es Jehová. Entonces no debería de maravillarle esto. O sea, ¿cómo es que usted se va a parar en un púlpito a enseñar algo que usted no cree? Esto lo estoy reforzando yo, ¿verdad? No es lo que dice ahí, pero estoy tratando de actualizarlo. O sea, ¿cómo una persona puede ir a un púlpito a predicar lo que no cree o lo que no vive o lo que no respeta? O sea, si decimos algo, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Si yo no creo algo, mejor no lo enseño. Y si lo enseño es porque lo creo. Porque si no, dice que el que se hace maestro a sí mismo se condena. Eso dice Pablo. Entonces le dice, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, no tiene por qué maravillarse de eso. El viento, vea qué hermoso como el Señor explica esto. El viento. Ahora pregúntese, ¿de qué color es el viento? ¿A qué sabe el viento? Usted puede tocar el viento y tener aquí un ratito de viento en las manos. ¿Lo pueden meter en una bolsita? No, ¿verdad? Ahora piense, el viento es, no se ve, no se huele, no se saborea, pero se siente y se oye. De ahí es donde está usando la comparación parabólica del Señor para hablarnos del Espíritu Santo. El viento, dice, sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? De la misma manera que usted escucha el viento, usted no sabe de dónde viene ni para dónde coge el viento. O sea, el viento es autónomo. El viento funciona por sí mismo. Usted sabe que está ahí, no lo puede ver, no lo puede oler nada. Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo viene y opera en nosotros. Usted sabe que algo pasó en su vida. Usted sabe que algo cambió en su vida. Usted sabe que ya no es la misma persona, ya no quiere decir las mismas palabras, no se junta con las mismas personas, no hace las mismas reuniones. Ahora resulta que le gusta reunirse alrededor de una computadora, escuchar a un señor muy simpático dando la palabra. Pero eso, ¿cómo pasó eso en mi corazón? ¿Qué fue lo que sucedió? Él le dice, no, así es como lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene y viene a mi corazón, o sea, me cambia. Esa es la transformación que hace. Así que no debería maravillarse de eso. Entonces, una vez que el Señor le explica esto, viene Nicodemo como maestro de ley, no en sarcasmo, como algunas personas erróneamente enseñan, sino con un genuino deseo de aprender. Un genuino deseo de aprender porque Él está ahí para aprender. Él dice, tú eres de Dios. Lo que tú haces no vendría de otro lado a menos que te fuera dado por Dios. Entonces ni podemos, no, ese es el primo de Nicodemo, ni podemos vivir en otro lado, ¿verdad? Pero ese día no llegó ahí, deje ni podemos en otro lado. Nicodemo, que sí estaba ahí con el Señor hablando, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo se pueden hacer de nuevo? O sea, no lo entiendo. Necesito que se me explique. Hay que entrar a la mamá. ¿Cómo hacemos esto? Ya estamos viejos, ya estamos grandes. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces le dice Jesús, escuche, esto es una bomba para Nicodemo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, Nicodemo, ya eres un hombre entrado en edad. Eres de los más altos en cuanto a la enseñanza de las escrituras. Estás enseñándole al pueblo cómo llegar a Dios, cómo llegar a Jehová. Y no sabe usted lo que está enseñando. O sea, no conoce usted lo que usted está enseñando. Por eso es tan importante en tener la gran responsabilidad que está pararse en un púlpito a decir algo. Es tan importante porque están ministrando almas.
no son chayotes, o sea, no le estamos hablando a plantas de árbol al frente, sino estamos hablándole a personas, almas que tienen que ser guiadas. Y le dice, Nicodemo, usted es maestro de la ley y no sabe esto. Y añade el Señor, de cierto te digo, ciertísimo, de lo que sabemos, hablamos. Vamos a concentrarnos en estas palabras de nuestro Señor. De lo que sabemos, hablamos. ¿Quiénes están ahí? Nicodemo y Jesús. Esa es la conversación. Esos dos son los que están conversando. Pero Jesús está hablando en plural. Pero no está hablando en plural por sus discípulos. Él está hablando en plural por él mismo. Dice, de cierto os digo, lo que sabemos, hablamos. ¿De quién está hablando él ahí? Póngale una marca a esto y váyase conmigo a Juan, el mismo Juan, en el capítulo 17. Póngale una marca y viaja conmigo hasta Juan capítulo 17. Para que vea cuando el Señor dice, ese sabemos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién es ese sabemos? ¿Quién es ese plural? ¿A qué persona se está refiriendo? Dice Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo y dijo, el Señor está orando por los discípulos, ya está para ser crucificado y está en esa gran oración, hermosísima oración que va alrededor de la unidad, del amor y de que nos llama a nosotros a ser uno como Él lo es. Levanta los ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que viva, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así inicia la oración. Y escuche lo que dice el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, glorifícame, Padre, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué es lo que le está diciendo él? Señor Padre, ponme en la posición que tenía antes de que creáramos este mundo. Génesis, capítulo 1. Vayan conmigo, por favor. Después volvemos a Juan. Génesis, capítulo 1. Verso 26. Escucha lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, plural, hay un grupo de personas hablando ahí acerca de la creación del hombre y cómo van a ser el hombre. ¿Quién es ese grupo de personas que está ahí? Juan, el libro que estamos escuchando, leyendo, váyanse conmigo de regreso a Juan y vamos a ir a Juan capítulo 1. Alguien se me salió, pero ahorita lo recibí. Juan capítulo 1. ¿Listos? Escuche lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice que me dé la gloria que antes tuve. Ese verbo es Jesús. Ahora deseo leer lo mismo antes de regresar a la conversación con Nicodemo, pero cambiando la palabra verbo. Cambiemos la palabra verbo y le pongamos la palabra Jesús, Jesucristo. Y vuelvo a leer para que podamos entender claramente esa conversación que tiene él con Nicodemo. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 3. Volvemos de nuevo al texto.
Y vuelvo a leer lo que leí en cuanto el Señor le dice a Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos, ahora sabe quiénes son esos sabemos. Eran las personas que tienen el testimonio de quién él es Él desde antes de la fundación del mundo, de quién lo está enviando a predicar, quién lo está enviando a enseñar y quién lo está respaldando, que fue lo que dijo Nicodemo al principio. Las cosas que hacen no las haría si no vinieras de Dios. Pero mire, Nicodemo, aquí el asunto es que está que yo no soy un profeta más. Aquí está que yo no soy un predicador más, yo no soy un sacerdote más, yo soy Dios. Y lo dicen estas palabras. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, cuando lo vimos, desde que creamos el mundo, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí hay poder en estas palabras. Aquí hay soberanía en estas palabras. Estas palabras deberían de transformar el corazón de cualquier persona. Deberían de convertir el corazón de cualquier persona porque Él está diciendo, yo soy Dios. Estoy dando un testimonio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo delante de ustedes. Estamos testificando y no nos están recibiendo el testimonio. Y dice el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, les estoy explicando con palabras para que ustedes entiendan. Y si no entienden estas palabras, ¿cómo van a entender las cosas que son difíciles de entender porque son del cielo? Y aclara. Y lo dice a algo que pasa en futuro, que pasó en pasado y está pasando en presente. Nadie subió al cielo. Todavía Él no ha sido ascendido. Sino el que descendió del cielo. Él sí ya descendió en pasado. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Puede entender ese juego de palabras? Voy a subir, voy a resucitar. Nací y estoy en el cielo. Lo que Él le está diciendo a Nicodemo es, yo soy Dios. Claramente le está diciendo, yo soy Dios. Y usted no lo entiende porque necesita nacer de nuevo. Necesita que el Espíritu Santo lo convierta, lo transforme, que haga un juicio y que también haga una misericordia en usted para que a través del juicio y el amor usted pueda ver, discernir y a la vez ser parte de este cuerpo. Y para aclararlo lo dice de esta manera, para que Nicodemo como maestro de la ley lo entienda claramente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión, mencionando a Moisés. Ahora vayan conmigo a Números, capítulo 21, por favor. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Números, capítulo 21. En el verso 4. Dice así. Después de que partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, está hablando de Israel, que va caminando por el desierto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, muy importante. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. No podían comprender porque no tenían justamente una conversión, no tenían todavía en el corazón el espíritu que los guiara para entender lo que estaba pasando. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Estas serpientes ardientes son una palabra que significa rojo, rojizo. Cuando está hablando de serpientes ardientes, está hablando de cuando usted se enoja. No sé si usted se ha visto en un espejo cuando se enoja y se pone bien enojado y se pone la cara toda roja, roja, colorada y desea como darle un sopapo al que está al frente, así de rojo. La serpiente ardiente representa furia, representa ira. Entonces una vez que el Señor viene y se enoja con ellos, hace lo que se conoce como un juicio local. Suelta la ira, la furia en ese momento para que las personas se recapaciten en lo que están haciendo, porque la ira de Dios lo que produce es arrepentimiento, no es para sacarse el clavo. Entonces el pueblo vino a Moisés, ¿por qué? Porque se estaban muriendo. Y dijo, hemos pecado de haber hablado contra Jehová y contra ti. Claro, las serpientes ardientes, que la ira de Dios sobre ellos, hace que empiecen a morirse y ellos se asustan y dicen, aquí perdón, 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 perdón. O sea, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Paz, paz, paz.
y no queremos más problemas. Entonces le ruega a Jehová, Moisés, que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, escuche, para poder quitar esa ira local, esa ira que estaba funcionando ahí, esta furia que estaba en ellos, le dice, hazte una serpiente ardiente, rojiza, y ponla sobre un asta. No es una cruz, sino como un poste hacia arriba, ¿verdad? Ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella, vivirá. O sea, las iras pequeñas, la furia pequeña, cuando llegaba y los mordía, entonces venía la ira mayor, la ira más grande, se ponía en alto y se volteaba a ver hacia la ira más grande, y entonces se sanaban de la ira más chiquita. Ok, déjeme explicarlo de esta manera porque esto es bellísimo. Lo que el Señor dice, que Él depositó una ira mucho más grande en un asta, que es la cruz. O sea, demandó justicia, demandó y hizo caer sobre Jesús toda la ira, para que la ira de nosotros fuera perdonada por una ira total. O sea, Él vino a recibir toda la furia de Dios sobre Él que nos tocaba a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestras aflicciones, cuando nosotros estamos en nuestros problemas, eso es para que nos arrepintamos y volteamos a ver a Jesús y digamos, perdón, Señor, perdón. Recibimos el sacrificio de tu Hijo en nosotros para redención de nuestros pecados. Espero estarme explicando con esto. Entonces dice Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, algo que representa mi ira, y ponla sobre el asta hasta que cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. O sea, cada vez que nosotros tenemos un problema, cada vez que nosotros tenemos una aflicción, cada vez que Dios trata con nosotros, nosotros en lugar de quejarnos, deberíamos de ver hacia la cruz y decir, y poner los ojos en Cristo y decir, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, ayúdanos a entender por qué estás tratando con nuestras vidas, ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres que cambiemos, porque aquí no se trata de cuestionar a Dios, se trata de pensar qué es lo que yo necesito aprender, puesto los ojos en Cristo. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ira pequeña, miraba la serpiente de bronce y vivía. Juan 3 de nuevo, de regreso. Ahí los tengo paseando, ahí vamos a estar paseando, ¿verdad? Juan 3. A ver qué se me hizo Juan. Me quitaron el libro de Juan ustedes. Juan 3. Escuche lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente, estoy en el verso 14. En el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, de la misma manera que hay ira sobre la tierra, la hubo antes. Y de la misma manera, para que esta ira no los mate a todos, necesita levantarse una serpiente. Cuando está hablando de serpiente, no está hablando de que la serpiente representa el pecado. La serpiente lo que está representando es todo el pecado en una persona. Todo el pecado en un individuo. ¿Y por qué es de bronce? Porque el bronce representa sufrimiento. O sea, todo el sufrimiento, todo el castigo, toda la ira debe de caer sobre uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora leo el verso de nuevo, por favor, prestándole atención desde el principio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para salvación de las personas, como fue en ese momento. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién debe de creer? Me devuelvo al verso 10. De cierto os digo, que no dice que lo que sabemos hablamos. ¿Qué es lo que debemos de creer? Que es Dios mismo, el que decidió bajar, que decidió descender, nacer como hombre para morir y ser alzado en una cruz, porque era la única forma en que el hombre fuera salvado, dando por satisfacción la justicia de Dios. Era la única forma, no había otra forma. Entonces, de esa misma manera que pasó en el desierto, de esa misma manera está pasando delante de usted, señor Nicodemo, y usted es sacerdote de Israel y no lo entiende, no lo sabe y no lo está enseñando. Entonces, eso es lo que tiene que usted enseñar, para que todo aquel que en él cree en qué, en esto que le estoy diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y se acuerda lo que vimos en el 17?
¿Qué es tener vida eterna? Tener conocimiento, saber quién es el Padre y saber quién es el Hijo, saber lo que hicieron por nosotros, para que se cumpla lo que dice Filipenses capítulo 2, que dice que no escatimó ser como Dios, sino que renunció a eso para venir a morir en una muerte en cruz, y de ahí es que viene, y toda rodilla va a reconocer que Él es el Señor, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Toda esa es justamente la teología de la salvación. Entonces, porque de esa manera amó Dios al mundo, ahora sí, porque así de grande fue el amor de Dios por el mundo, por todas las personas del mundo los amó, pero es necesario que se haga justicia a lo que Él hizo. Y la única justicia se da por satisfacción en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, así como la serpiente fue levantada, así como se puso la serpiente para que no murieran, de esa misma manera estoy crucificando a mi Hijo. Y estoy dando testimonio de eso, para que todo aquel que cree en eso que estoy haciendo, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora sí, les cobra un sentido Juan 3:16 con toda lo que es la dimensión de la enseñanza. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado, ya todos van para el infierno, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Vea el sentido que va teniendo el texto. Ahora, el que en Él cree, ¿en quién? En ese Jesús, que es Dios, que está dando testimonio de quién es, que el testimonio viene desde antes de la fundación del mundo, que Él lo que quiere es ser reconocido y otra vez adorado como Dios, como lo que es, y no como lo que están viéndolo como un maestro, sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que lo ha condenado? Que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es el nombre? La autoridad. ¿Quién es Él? Él está enseñando a un sacerdote y le está diciendo, yo tengo autoridad sobre usted. Yo tengo autoridad sobre todos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabe qué es la luz? La guía. ¿Sabe qué es la luz? La explicación. ¿Sabe qué es la luz? La instrucción para tener vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? Conocimiento. Pero no queremos el conocimiento. No queremos la enseñanza, porque la enseñanza y el conocimiento nos confronta y nos obliga a cambiar. Entonces, para yo no tener que cambiar, rechazo eso mejor y me hago mi propia teología, hago mi propia bibliecita y hago mis propias enseñanzas a mi manera para no ser confrontado. Eso es justamente lo que le está diciendo a Nicodemo. Ustedes han enseñado según su conveniencia. Ustedes no han enseñado lo que tienen que enseñar. Ahora yo vengo a enseñarles. ¿Y cuando dice él? Cuando dice, oísteis que fue dicho. Mas yo os digo que al principio nos remite a lo que él quería desde el principio, cuando le dijo a Adán y Eva cómo funcionar, no fue así. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quieren venir a la luz no porque no sepan que está la luz. No quieren venir a la luz porque tienen que cambiar. Porque tienen que hacer las cosas diferentes. Mas el que practica la verdad, hace un ejercicio de la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por favor, préstele atención a ese cierre magistral que hace nuestro Señor. Para que sus obras sean hechas en Dios. Lo cual significa que no es con Dios. Las obras no son hechas con Dios, sino las obras son hechas en Dios. ¿Qué significa eso? Transformación, juicio y conversión. Porque ya no hacemos las obras para Dios, sino las hacemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo en nosotros, que nos está redarguyendo, nos está enseñando lo que es pecado, nos está guiando a toda verdad y nos está recordando lo que Jesús enseñó. Aquí tenemos todo el marco completo de lo que es Juan 3:16. En esta hora que lo acabo de explicar de una manera bastante rápida, ahora venimos a la parte de ustedes y yo. Ahora vamos a discutir alrededor de esto. Ahora vamos a hablar alrededor de esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil pararse en un púlpito y decir,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Eso es muy sencillo. Y un montón de gente levanta la mano por pura emoción y yo quiero recibir a Cristo. Y el Señor dice que eso no es así, que es necesario nacer de nuevo y que no se van a dar cuenta cuando esa conversión les venga. Porque no es un asunto de emoción, es un asunto de conversión. No es que me sienta emocionado, es de conversión. Según la editorial Barna, que hace los estudios acerca de la conducta cristiana alrededor del mundo, dice que de cada 20 personas que entran al servicio del Señor, uno al final de su vida es el que termina con esto. La mayoría de las personas se va, la mayoría de las personas termina en otro lado, la mayoría de las personas abandona. ¿Por qué? Porque no ha habido un poder de conversión ahí. Porque Jesús lo dice de una manera más simple. Ancha es la puerta, dice, que lleva a la perdición, y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Son menos los que terminan, son menos los que entran que los que dicen entrar. Por eso es que hoy en día usted está viendo que la iglesia se está disminuyendo, comillas. La iglesia se está disminuyendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no se está disminuyendo. La iglesia no se puede disminuir. Porque la iglesia está asegurada en la mano de Cristo. La iglesia va a cumplir la meta. El Señor la va a llevar al final. Lo único que está pasando es que la zaranda está haciendo que se salgan lo que no son iglesia. Decía un escultor famoso, no lo recuerdo, tal vez mi esposa recuerde el nombre, estaba haciendo un caballo en una gran piedra, estaba picando y picando y picando y sacando un caballo, y sacó un hermosísimo caballo. Y se acercaron y le dijeron: oiga, ¿cómo hace usted para poder sacar un caballo de esa piedra? Y él dice: no, yo no saqué ningún caballo, solo quité todo lo que no era el caballo. Entonces, de esa manera no somos nosotros. Nosotros, el Señor lo que hace es quitar lo que no es de Cristo y va dejando lo que es de Cristo, y entonces nos vamos pareciendo a Cristo. ¿Cómo debo de parecerme yo a Cristo? Bueno, muy fácil, pongo los ojos en Él y empiezo a comportarme como Él. Paso por alto la ofensa, amo a mis enemigos, amo a mi prójimo, oro por las personas, hablo y trabajo en función de la unidad. Entonces empiezo a hacer obras que son consecuentes a los frutos. ¿Qué son las obras? Acciones que nacen del fruto. ¿Qué es el fruto? La bondad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Todas estas cosas son lo que el Espíritu Santo produce a través del amor. Y eso hace que accionemos según y consecuentemente a lo que Dios desea. Hoy en día la iglesia no se está disminuyendo, la iglesia solamente se está mostrando lo que es iglesia. Hoy en día la iglesia no crece, la iglesia emigra, anda de cajón en cajón. ¿Me explico? No crece, sino solamente emigra. Porque son muy poquitos los que se van sumando a esta iglesia, porque mayormente la puerta tan anchota, está arrastrando incluso a los que creían ser iglesia y se están yendo al mundo. Esos son los días de la apostasía. Esos son los días de la iglesia de la Odisea. Esos son los días donde Dios apretó al planeta para enseñarle quién es de Él y quién no es de Él. Y hoy en día la gente está dejando por lado las verdaderas enseñanzas de Cristo para enseñar superficialidades, para enseñar simple y sencillamente cosas que agraden al oído, que le hagan cosquillas al oído, a esa comezón de oír. Entonces la gente lo que hace es seguir y seguir lo que les gusta. Se mueven por las emociones, se mueven por el subjetivismo. Hoy en día la gente no soporta 2 horas de clase como lo están soportando ustedes. Ellos quieren 10, 15 minutos de prédica y ojalá pura pachanga. O sea, pachanga, canto, brincos, saltos. Pero prédica no, eso no me gusta, eso me confronta. Yo quiero pachanga, pachanga, pachanga. Eso es lo que sucede. Y cuando no hay pachanga, entonces nos vamos a buscar la pachanga a otro lado. Eso es lo que el Señor está reclamando. El Señor no predicaba 45 minutos. Predicaba días y días y días, y volteaba a ver a la gente y les decía: estos tienen hambre, hace 3 días que no comen, vamos a darles pan a estas personas, porque tenían 3 días sin comer, deseosos de estar. Imagínense, es Dios hablándoles a ellos, es Dios diciéndoles, pero Dios no estaba sacando panderos y pegando brincos y cantando, no, Dios estaba pura palabra, pura palabra. Eso era lo que recibían a cada momento, a cada instante, palabra. Pero hoy la gente no quiere eso.
Hoy, ¿qué quiere la gente? Pachanga, pachanga. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo puedo reunir la otra semana, dentro de 15 días, yo puedo reunir 3,000 personas en Montserrat. 3,000 personas. Se los aseguro que lo puedo reunir. Solamente digo que voy a hacer una prédica y le doy una pizza a todo el que llegue, tamaño familiar. Y se me va a llenar por la pizza. Pero una vez que hago esa reunión, después de darle la pizza a esas 3,000 personas, hago otra reunión al otro día o a la siguiente quincena y les digo, los invito a que vengan a orar, pero no les voy a dar pizza. Si acaso podrán llegar unos 10, si acaso, porque no hay pizza. ¿Sabe quiénes están alrededor hoy en día de lo que es la palabra de Dios? Los que no buscan la pizza, los que buscan la palabra de verdad, los que quieren aprender, los que quieren edificarse, los que quieren crecer. Hoy no estamos nosotros para entretener gente, estamos para enseñar gente. Y los que quieren entretenerse, que se vayan al parque, que se vayan al cine, que se vayan a los moles si quieren, pero en las congregaciones estamos para formar personas, no para entretener personas. Porque los entretenidos, una vez que les viene el problema, dejan botado al Señor. Son de los 19. El que es uno de los 20 que se mantiene hasta el final es de los que no les interesa la entretención, les interesa conocer al Señor Jesucristo. Y si yo no les enseño esto, sería como Nicodemo. Y el Señor me diría, ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no entiendes esto? ¿Cuál es el orden de prioridad que Dios tiene? Porque el orden de prioridad lo conocía muy bien David. Me deleito en la palabra del Señor, me deleito en tu ley. Yo quiero que vayan conmigo al Salmo 119, por favor. Vamos conmigo al Salmo 119. Quiero hablarles de un hombre conforme al corazón de Dios. Cada uno me va a decir, tiene 100, a ver, 175, 176 versículos. Yo quiero enseñarle qué es lo que Dios quiere y cuando un hombre está conforme al corazón de Dios, cuando un hombre enseña conforme al corazón de Dios y cuando un hombre sigue la verdad. Quiero hablarle de David. El Señor le dijo a Saúl, a través de Samuel, que Dios le había cambiado y se había escogido para él un hombre conforme al corazón de Dios. Dígame un número, del 1 al 176, un verso. Dígame un número, Chain, del 1 al 176. No lo vea, solo me lo dice. Tiene muchos números a escoger. 153. 153. Acompáñeme al 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me he olvidado. ¿Qué es lo que hace que le libre? ¿Qué es lo que le hace que le enseñe? ¿Qué es lo que lo mantiene? Su ley. Johnny, dígame uno, del 1 al 176. 18. 18, devolvámonos al 18. Este muchacho se volvió al puro principio. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Alejandro, dígame uno, del 1 al 176. Un número. Del 1 Perdón, al... que tenía apagado. El Ajá, 25, el 25. 25. Ujú. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu Palabra. palabra. Ania, dígame un número, del 1 al 176. 150. 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. René, un número del 1 al 176. 48. 48. Alzaré mis ojos, mis manos a tus mandamientos, que amé y meditaré en tus estatutos. Ok. Ariana, dígame, Ariana Will, el que esté ahí, dígame un número del 1 al 176. 84, pastor. 84, dice así. ¿Cuántos son los días de tu siervo?
¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. ¿Quién me falta? Eric, dígame uno, del 1 al 176. Se me perdió Max, por cierto, no lo veo ahí. Dígame uno. 130. 130. La exposición de tus 130. palabras. Gracias. La exposición de tus palabras, hablando de sus mandamientos, alumbra, hace entender a los simples. Aurora. 35. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Quién me falta? ¿Están todos? Don Mario. Yo. Me falta. Y Erna también. Y Erna, don Mario y Yo después Erna. falto. Don Mario, dígame un número. Está abriendo. Ajá. Yo le ayudo a abrirlo, listo. Ya, Ajá. cuesta que abra. 32. 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Erna, El 50. el 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú has dicho, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es ella? Ve el verso anterior. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la cual me ha hecho esperar. Amén. Vean, mis hermanos. Yo sé que las iglesias donde se predica la ley, la palabra de Dios, tal y cual es, son chiquitas en número. Porque las iglesias donde se predica entretenimiento y se le da a la gente lo que quiere oír y se le motivan las emociones, son grandes. Porque ancha es la puerta la que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y la vida eterna va a reconocerse a través de su ley. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Eso es lo que el Señor nos estaba mostrando. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, no para otra cosa. No para otra cosa. Y cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier misionero que se desvíe de esto y lo que haga es entretener a la gente, se está desviando de la ley de Dios. Y Dios, al hombre que hizo esto, en su oportunidad lo desechó. Y le dijo, cosa lo que has hecho, le dijo a Saúl. Hoy Dios te ha desechado de su reino. Y pondrá a uno conforme a su corazón. Y puso aquel pequeñito, aquel jovencito rubio, que daban por menosprecio y que le consideraban hasta un enano. Pero este hombre, al día de hoy, su nombre repercute en todo el mundo, incluyendo en Israel y en nosotros, el rey David. Porque el rey David, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, él sabía a dónde recurrir y era la ley del Señor. Él no iba a otro lado. Él no iba a que le aplaudieran. Él no iba a sentirse bien. Él no iba a que dijeran qué carga, qué es él. En cambio el otro se enojó porque decían que David había matado 10,000 y él solo a 1,000. Porque él quería el aplauso y a David eso no le interesaba. A David lo único que le interesaba era reconocer al Señor. Pecador, sí, como usted y como yo. Que se equivocó, sí, como usted y como yo. Pero sabía a dónde recurrir y a dónde rendirse. Si ustedes y yo vamos a servir al Señor, lo vamos a servir según lo que Él demanda en su ley. Y todos los que digan que la ley pasó de moda, o que la ley era de antes, o que no aplica para nosotros, son personas que están contrarias al carácter de Dios y no son personas que honran a Dios porque no están conforme al corazón de Dios. ¿Me estoy explicando? Le guste a quien le guste. Lo reciba a quien lo reciba. Por eso aquí somos poquitos. Porque si yo vengo y me paro allá y digo, 3,000 personas, les doy pizza a todos. Van a llegar las 3,000 personas. Cada vez que les dé pizza. Aunque los engañe. Y una vez que están ahí, les diga, mentirosos,
Malditos, si se van de aquí, se van al infierno si no me dan 50,000 pesos cada uno, 10,000 pesos, para cobrarme la pizza y que me quede plata. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero venir y decirle a las personas, sin nada en la mano, sin nada que los compre, decirle a las personas, ustedes lo único que necesitan es a Cristo. Es todo lo que necesitan. Porque es suficiente lo que Él hizo para que usted sea salvo. Porque si no nacieres de nuevo, no podrás ver o entrar en el reino de los cielos. No es entretenimiento, no es un juego, no estamos jugando a la iglesita. No se juega a la iglesita. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es santa. No es un lugar donde nos reunimos a tener pachanga. No es un lugar donde nos reunimos nosotros para que nos den en la palma y nos digan qué bueno que sos. No es un lugar donde nos reunimos para que nos digan qué lindo que predicas. No es un lugar donde nos reunimos para que nos digan qué lindo que cantas. No, es un lugar para que nosotros digamos la gloria y la honra sea a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Nos reunimos para decir Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el Señor. Nos reunimos para decir tuyos somos, Señor, a ti te pertenecemos y tu voluntad es la que hacemos. Nos reunimos para que el día que nos volvamos a reunir en los cielos delante de Él con las coronas, le digamos, Señor, esto lo hicimos por ti, no por nosotros, porque lo logramos gracias a lo que hiciste en nosotros, y nos quitemos las coronas y se las arrojemos delante de Él. Nos reunimos porque la gloria es suya y no nuestra. En el momento que cambiamos ese orden de cosas, nos convertimos en anticristos, en apóstatas, porque fuimos llamados única y exclusivamente para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ya terminé predicando más que enseñando, así que hablen un poquito ustedes porque ya mi corazón me late como a 500 por hora y nos quedan 25 minutos para que participen. Abre el micrófono y participa. Empieza Johnny. Esta es la primera lotería que me gustó jugar porque no hay forma de que pierdas y lo que busco es hacer la voluntad de Dios cuando la leo. Amén, así es. Así es. Excelente. Por todo lado salió, ¿vio? La ley de Jehová. ¿Quién más quiere participar? Le ayudo, Mario, parece que lo quiere abrir, le cuesta, ahí ya le ayude. A no parar. Yo, está. Dígame, don Eh, Mario, y después Alejandro. sí, pastor, no, que cuando estábamos leyendo en el capítulo 17, analizaba lo que nos enseñabas hace unos días atrás, de que Jesús, ahora voy a ti, Padre Santo, le dice. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir con esto es que Él ve de antemano, ya ve la obra acabada, la obra expiatoria del pecado. Ya Él ve una obra terminada sin haber pasado por ahí. Eso era Correcto. lo que yo analizaba. Sí, porque él está abierto como Dios. Es el único que podía ver así, nadie más. Ujú. Amén. Gracias, Alejandro. pastor, que bueno, ahí está Erito y, y nosotros conversamos mucho sobre esto. Y bueno, y mi hermano René, que también el domingo estábamos conversando eh, sobre este asunto de esto. Y es que qué difícil es porque en lo que estábamos conversando, nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que el pastor o el que está frente a una congregación es ser humano y que en cualquier momento puede decir algo que está raro, porque somos seres humanos y fallamos como seres humanos y esa parte tenemos que entenderla, como hemos pasado, como la vez pasada, recuerda que usted nos enseñó un video ahí de alguien, no voy a decir nombre, pero no precisa traerlo de este momento a memoria, o sea, siendo él un hombre tan sabio, pues en algún momento dijo algo que no coincidía con lo que dice la palabra, pero eso es normal.
pero qué difícil es cuando estamos en un lugar o vamos a un lugar y, y todos los días o todos los domingos se da una enseñanza errada, porque por eso, por ejemplo, como es esa parte, por ejemplo, que se dice, es que ya la ley ya con nosotros tiene que ver nada. Nosotros la vivimos en la gracia, no en la ley. Entonces, desde que un pastor da esa idea, ya difícilmente va a enderezar el camino. ¿Por qué? Porque entonces difícilmente va a predicar arrepentimiento o difícilmente va a llevar a la iglesia a hacerle ver cómo la palabra de Dios lo desnuda a cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos sucede a nosotros. Cada vez que nosotros leemos la palabra, quedamos desnudados delante de la palabra, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero bueno, entonces a veces uno comenta eso y cuesta mucho, digamos, por ejemplo, como el caso de mi hermano Johnny y Cheney, que esta gente, sí, ellos son unos que, bueno, nos han contado, me hablan con nuestros hijos, y cómo han sufrido, tuvieron que caminar y caminar y caminar y caminar, y cuesta. eh, pero sin embargo, hay iglesias donde sí se está enseñando una palabra correcta con sus aciertos y desaciertos, porque vuelvo a repetir, somos seres humanos, pero hoy cuesta mucho, vemos, cuesta mucho conseguir una iglesia donde, donde se dé un mensaje claro, donde se dé un mensaje, y es por eso, porque tal vez no hemos querido estudiar, no hemos querido meternos a conocer la palabra, ¿verdad? Gracias, Alejandro, pero yo creo, no voy a hablar de otros pastores, ni voy a hablar de otras iglesias, ni de otras personas. Yo creo que voy a hablar de nosotros mismos. Jeremías, en el capítulo 31, el Señor dice, haré un pacto con ustedes, no como el que hice con vuestros padres. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Yo creo que el problema no son los de afuera, el problema es uno, que no es responsable en llegar a su instrucción. Porque la palabra ley lo vemos como algo legislativo, y no es legislativo. La palabra que Dios dice ahí es instrucción, nos enseña cómo agradar a Dios. Entonces, más que señalar al que está al frente, yo creo que es uno mismo el que debe de venir y leer y buscar y escudriñar, porque a eso nos mandó el Señor a escudriñar, si lo que está diciendo el que está ahí es correcto y consecuente con lo que dice la palabra de Dios. Si lo que te está enseñando ahí es de acuerdo a lo que Dios dejó para nosotros como instrucción. Y la palabra de Dios me dice a mí que hay uno, no necesito de otro, hay uno. Sí, tenemos que ser formados, pero el Señor dice, es necesario que yo me vaya, dice, y les enviaré a otro consolador, el cual, escuche lo que dice, los guiará a toda verdad. Les enseñará lo que yo les enseñé y les recordará lo que yo les enseñé y les dará convicción de pecado. Pero ¿qué usa ese otro consolador para esto? Su palabra. Por eso es que es el salmista, por eso es que David estaba tan convencido que la delicia estaba ahí. Que era eso lo que él tenía que buscar. Él no dice, yo voy a buscar al sacerdote Natán. Él dice, yo voy a buscar al sacerdote Caifás, que no existía en ese tiempo. Yo no voy a buscar a José Garmendia, yo voy a buscar tu ley. Yo voy a deleitarme en tu ley. Es eso lo que él dice. Ahí es donde yo tengo que buscar. Si yo fuera el único ser humano en el mundo y yo tengo este libro, sería suficiente para mí. No necesito nada más, porque con este libro y el Espíritu Santo es suficiente. Pero preferimos que nos hagan cosquillas en los oídos, nos agraden, y como somos perezosos, entonces nos conformamos a apretar un botón una vez a la semana. Ya ni siquiera queremos ir a la iglesia, porque para congregarnos, qué pereza, con este montón de agua, este montón de carros, qué aburrido. Ya no queremos ni eso, queremos nada más apretar un botón, y si no predico muy bien, entonces lo cambio, pongo otro, y después pongo otro, y después pongo otro, a ver cuál pego, que me diga lo que yo quiero recibir. Y el Señor no nos dijo eso. ¿Sabe cuántos kilómetros caminó Pablo para enseñar su palabra, la palabra del Señor? 75,000 kilómetros, en poco más de 10 años. 75,000 kilómetros, y la gente en carro le da pereza caminar 3 kilómetros para ir a congregarse. En carro. Ahora, ¿cuánto caminó nuestro Señor Jesucristo? Por todo lado.
desde una ciudad hasta otra durante 3 años y medio. Pero hoy en día a la gente le da una pereza coger el bus y llegar a la congregación porque no tengo carro, porque qué pereza. Y si está lloviendo y el Señor caminó bajo el sol incandescente. Y cuando hubo lluvia, cuando la lluvia. Y le voy a hablar de su última caminata. Su última caminata fueron 3 millas, desde donde lo juzgaron hasta el Gólgota. Bajo el sol incandescente del mediodía, con la espalda totalmente abierta, sangrando, expuestos hasta sus huesos, totalmente deforme, caminó hasta la cruz. Y a nosotros nos da pereza coger el carro y manejar un poquito a congregarnos. Nos da pereza ir un poquito, caminar un poquito para reunirnos con los hermanos, cuando hay un mandamiento que dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero ahora, hoy en día, los que nos decimos iglesia, solo queremos un botón y apretar una pantallita, para que rápido, apenas termine, aprieto y me sueño, me acuesto a dormir, así no tengo que caminar mucho. Si no podemos hacer ni siquiera ese ejercicio de congregarnos, ¿cómo podemos nosotros pretender, como Nicodemo, entender algo en lo cual yo no me esfuerzo por entender? Aprender algo en lo cual yo no me esfuerzo por aprender. Lo que quiero decir es que se ha vuelto una práctica muy fácil señalar a los pastores, cuando Dios no me va a preguntar eso a mí. ¿Sabe qué me va a preguntar Dios a mí? ¿Qué hiciste con mi ley? Porque sabe lo que Él dice: por cuanto despreciaste mi ley, yo te apartaré a ti, me dejaré a tus hijos, me olvidaré de tus hijos, es lo que dice. Gracias, mi amor. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Él no dice por cuanto te olvidaste del sacerdote, por cuanto te olvidaste de José Garmendia. No, te olvidaste de mi ley. Ok, ahora hablemos de la ley un poquito, para que no se nos haga muy complicado esto. ¿Cómo hago yo para explicarle a la gente toda la ley? El Señor dijo: voy a explicárselo de una manera muy fácil. Así no tienen que hacerse muchas bolas, así no tienen que hacer tanto enredo ni nada de eso. 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por si no sabes cómo, te voy a dar la medida, de la misma manera que yo los he amado. ¿Qué fue, mi amor? ¿Hasta dónde es que hay que caminar? Dicen. ¿Cómo? ¿Hasta dónde es que hay que caminar? No entiendo. Okay, porque Bueno. Entonces, lo que el Señor me está diciendo a mí, es que yo debo de basarme en esos 2 mandamientos, y alrededor de esos mandamientos penden todos los demás. Porque si yo le digo a usted no mate, muy fácil: amo a Dios, no mato; amo a mi prójimo, no lo mato; no adultere, amo a Dios, no adultero; amo a mi esposo, a mi esposa, no adultero; amo a Dios, entonces no voy a estafar. Alrededor de eso gira todo, absolutamente todo. Y si amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a amar su ley, porque es su ley. Y si esa palabra me asusta, ley, la palabra es instrucción. Pero si no le gusta la palabra ley, no le va a gustar la palabra instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción dice: tiene que dejar de hacer esto para hacer esto. Y el Señor dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían que fueran reprendidas. Faltan 10 minutos, me faltan tal vez unas 2 o 3 participaciones más para que oremos y terminemos. De los que no han participado, ¿quién quiere opinar? Para antes de que llegue el conteo. Los veo muy serios. Pastor, Dígame, Eric. pero también hay gente que va a congregarse, pero no lleva Biblia. Entonces el pastor en veces dice cosas que, al menos yo cuando llevo la Biblia no coinciden con lo que en veces con lo que se habla. Y esa gente, ¿cómo hace? No se secciona, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? El pastor no tiene la culpa. No, el que no lleva la Biblia. Sí, pero que no la lleva tiene culpa de tragarse todo lo que le digan y no asegurarse de que es cierto o es mentira, y se va con eso para su casa. Me parece que la irresponsabilidad es de el que no lleva la Biblia. Es correcto, Eric. Es correcto. ¿Sí? ¿Sabe qué hacían los habitantes de Berea cuando llegaba Pablo? Estoy hablándole de Pablo, ¿verdad? Es más, quiero hablarle un poquito del currículum de Pablo.
fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso de la ley. Hebreo de hebreos. ¿Qué es lo que está diciendo? Bajo la instrucción, criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que podía haber en la época en ese momento, hijo de Gilel, o nieto de Gilel, mejor dicho, creador de el que hizo la escuela rabínica más importante en los tiempos de Jesús. Ese era Pablo. Y Pablo llegaba a enseñar y empezaba a enseñar. Y una vez que Pablo se iba, los habitantes de Berea sacaban la escritura y revisaban si lo que Pablo había dicho era correcto. Pero Pablo les enseñó algo a sus discípulos. Escuchen todo, desechen lo malo y tomen lo bueno. ¿A quién le pasó la responsabilidad de aprender? A los que se sientan a escuchar. Escuchen todo. Tal vez todo no sea del todo correcto. Entonces quite lo que no es correcto. Tome lo bueno. Y cuando toma lo bueno, deja de lado lo malo. Pero ¿cómo hago yo para saber lo que es bueno si ni siquiera una Biblia tengo para abrir cuando estoy ahí, sentado? ¿Pero quién tiene la culpa? ¿El que está al frente? No, señor. Es muy fácil echarle la culpa a Satanás. Y no estoy diciendo Satanás al pastor que está al frente, que es lo que la mayoría de la gente hace. No toma la responsabilidad que tiene y le echa la culpa al que está al frente. Sí, habemos personas que Dios nos llamó para ser maestros, pero yo podría estarlos engañando a ustedes. Y si ustedes no leen la Biblia, dan por cierto lo que yo estoy diciendo sin investigar. ¿Quién es? Mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, pero la responsabilidad es de cada uno de los que están escuchándome. Es una responsabilidad individual. Dios no le va a decir a nadie, tráigame a ver cómo le enseñaron. Wilber y Ariana levantaron la mano. Dígame, Wilber. Bueno, más que todo recuerdo lo que usted me dijo en una ocasión, bueno, bueno, estábamos conversando sobre esto mismo, ¿verdad? Así de cuando uno escuchaba a otro pastor predicando, o cuando nosotros estuvimos en esta otra congregación. Y lo que a mí se me quedó muy grabado fue lo que usted me dijo. O sea, aún a mí, usted tiene que estudiar la Biblia para que aún lo que yo le diga, usted se corrobore que es cierto, corrobore que estoy hablando con la verdad. Entonces eso me quedó muy grabado porque yo he escuchado, ya ahora, digamos, escucho digamos, una prédica de donde nosotros estábamos, del pastor donde nosotros nos congregábamos, porque hay predicaciones que, digamos, me gusta mucho el tema y empiezo a escucharla y hago eso. En realidad empiezo a analizar todo lo que paso a paso, cómo va, y hacer eso. O sea, realmente sacar el provecho, sacar lo bueno para dejármelo, y lo que no, o en lo que yo veo que no va como muy en línea, es en lo que yo digo, bueno, no, esto no está muy acorde, dejémoslo por allá. Pero eso sí se me quedó muy grabado de esta ocasión que conversamos, y usted me lo dijo, y se quedó muy grabado realmente esa idea, y obviamente para poderla tomar en práctica, ¿verdad? Así es, así es. O sea, nosotros no podemos dar por sentado que el que está al frente sabe todo. No. Hola, Ari. No podemos dar por sentado eso. No, jamás. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura y comparar lo que se está diciendo. Dios nos ayuda siempre a decir lo correcto. Pero si usted habla de sistemas infalibles, no hay sistema teológico infalible. No existe. No existe pastor que no se equivoque, no existe misionero que no se equivoque. El único que no se equivoca es Dios, y Él escribió aquí todo para que usted y yo podamos seguirlo. No hay nadie que no se pueda equivocar, nadie, nadie. Y si usted busca a los apóstoles, también ellos cometieron sus errores. Ay, Señor, ¿quieres que le caiga fuego a aquellos? Si quiere lo hacemos como Elías. No, así no es, dice el Señor, así no es. No es de esa manera. Vino Pedro y agarró y le cortó la oreja a Malco. No, Pedro, así no es. Mira, Pedro, de esa manera no es. Me estoy explicando. El Señor vino a corregir a sus discípulos. Y yo le aseguro que usted y yo no conocemos lo que conocían ellos, ni la revelación que tenían ellos. Ellos fueron escogidos y capacitados por encima de nosotros. Y aún así, Dios tuvo que decirles, esto no es así. Esto es así. Tuvo que corregirlos. ¿Alguien más? Nos quedan 5 minutos para cerrar y orar.
Dime, Johnny. No, inclusive más adelante, Pablo tuvo que corregir a Pedro y ya adelantadito. Sí, claro, ya había pasado el Pentecostés y todo. Ya había pasado, ya el Espíritu Santo se había derramado y lo tuvo que corregir porque estaba actuando incorrectamente. Si no hay nadie más, uno, dos, y cerramos la clase de hoy. Fabita, bonita, ¿cómo estás? No me oye. Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo? Está comiendo, está muy entretenida. Sí, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que este año ha sido un año muy fructífero, un año de mucho aprendizaje. Gracias a todos de verdad por estar clase a clase. Los que me oigan en este audio después, que no se pudieron conectar aquí, no se preocupen, acuérdense que no había clase hoy. Cheney fue la que nos enredó y nos trajo aquí, ¿verdad? Ella con ese power que se tiene, entonces le entra como las baterías muy recargadas y, pastor, nos vamos a reunir. Y ahí, claro, yo, qué torta, uy, sí es cierto, hay que conectarse. Pero gracias a Dios por eso, porque hoy aprendimos bastante, gracias a que Dios utiliza todas las circunstancias para enseñarnos. Así que la otra semana sí terminamos con la parte de Romanos, ¿verdad? Bueno, no con todo Romanos, sino con el capítulo 6 de Romanos. Y de verdad, que Dios los bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Son las 8:30 exactos. Paso el audio porque no tengo filminas que pasar. Apenas se suba, paso el audio para que lo repasen. Ania, ¿nos bendices en oración? Sí, pastor. Señor Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Gracias porque no, no hay conciencias o no hay apuros como de nuestra hermana Chani que dijo si había clase, porque toda enseñanza, toda palabra es sembrada en nuestro espíritu, Señor. Y siempre es bueno, Padre, refrescar, saber de tu palabra, Señor, conocer, siempre aprendemos más de ti, Señor, porque nuestro discernimiento, nuestro espíritu se va alimentando, se va ejercitando, Señor. Gracias, Señor, por esta hora, Padre de la gloria. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que descansen en completa paz, Señor, y si tu misericordia nos alcanza, mañana será un nuevo día, Señor, y bendice grandemente en salud, en ricas bendiciones, Señor, a nuestro pastor, a nuestro guía espiritual, Señor, que es una bendición para cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros no nos cansamos de decir gracias, Señor, por poner este hombre, tu siervo, Señor, José Garmendia, en el camino de cada uno de nosotros, Señor, porque hemos aprendido grandemente y de verdad no tenemos que estar en un lugar donde que sea de pachanga o donde nos pongan como un espectáculo. No, no es necesario eso si de verdad queremos aprender de la sana doctrina, Señor. Y los que estamos y los que permanecemos, Señor, es porque tú nos has traído por amor, por misericordia, porque tú eres bueno y nos amas, Señor, porque sinceramente no somos merecedores de nada, Señor, pero aún así, Señor, eres bueno, eres un papá, Señor, que no hay comparación. Eres el gran yo soy, como siempre te digo, eres mi papito, Señor. Y eres bueno, Señor, definitivamente. No me canso de decirlo, Señor, porque a veces uno dice, ¿cómo nos merecemos tal cosa, Señor? Y en estos tiempos, Señor, que no nos agobie, Señor, lo que se mueve en la calle, Señor, nuestras amistades, nuestros alrededores, todo lo que podamos ver, Señor, del mundo, Señor, que no nos atraiga en absoluto, Señor, que pongamos nuestra mirada y recordemos y que traiga memoria cada palabra que hemos aprendido durante este año, Señor, y que seamos luz, Señor, más bien a esas personas, Señor, que están en sus afanes del mundo, Señor. Gracias nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de estos hermanos conectados, Señor, y los que no están por una u otra razón. Te damos la gloria y la honra, Señor, al que es digno de alabar y de adorar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Y de pachanga solamente Betty y Vilma, ¿verdad? Decían pachanga. Y salían a las tiendas. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Nos vemos
el lunes, si Dios lo permite. Vamos a contar, a ver, don Mario nos cuenta ahí usted, por favor. Voy a ayudarle a abrir a ver, ayudarle a abrir aquí. Qué Ok, provechosa ahora que sí, estuvo hoy ahora la sí. Ay, se clase. volvió a cerrar. Ahora sí. Don Mario nos cuenta de 5 a 1 y bon voyage. A ver si no me enredo, ¿verdad? Aquí Si le me enredo, me ayudamos. ayudan ahí. Las de Shane, vuelve a Ok. empezar. 5, 3, no, mentiras. Son tramposos, Yes. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. 5. Bye.